La Fiscalía General de la Nación de Luz Adriana Camargo vuelve a joder a estos politiqueros porque cae el esposo de la representante o congresista Karen Manrique por los casos de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. Se empiezan a terminar de atar los cabos sobre este importantísimo acto de corrupción en el país y cómo la Fiscalía General de la Nación empieza a encontrar los culpables de estos terribles hallazgos. Y miren lo que sucede. La revista Cambio. La Fiscalía abre investigación contra el esposo de la representante Karen Manrique por caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. De izquierda a derecha, Sneider Pinilla, Karen Manrique, Andrea Ramírez, ex asesora de Ricardo Bonilla, y el asesor del DAPRE, Jaime Ramírez Cobo. Y sigue, el ente acusador informó varias decisiones en el caso, indagará las actuaciones de Gustavo González Ruiz, esposo de la congresista Karen Manrique, y escuchará en interrogatorio a la ex asesora del Ministerio de Hacienda, Andrea Ramírez, y el asesor del DAPRE, Jaime Ramírez Cobo. La Fiscalía informó que el equipo de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia escuchó en ampliación de interrogatorio al exdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Sneider Augusto Pinilla, como parte de su colaboración con el proceso y que, producto de la información entregada por el procesado, tomaron dos importantes decisiones. La primera, trasladar copias del interrogatorio de Pinilla a la Corte Suprema de Justicia para que establezca si hay mérito para incorporar este testimonio en la investigación que adelanta contra la representante a la Cámara por Arauca, Karen Astrid Manrique Olarte, por posibles actuaciones ilegales detectadas en algunos procesos de contratación en la unidad. Segundo, abrir indagación para establecer la eventualidad responsabilidad de Gustavo González Ruiz, esposo de la mencionada congresista, en los hechos de corrupción detectados, señores. Hay que recordar que, según se ha conocido públicamente, Sneider Pinilla ha dicho en la Fiscalía que la orden que le dio su jefe Olmedo López fue la de gestionar unos contratos para las regiones con urgencia, porque de eso dependía que la Comisión de Crédito Público del Congreso aprobara los créditos que el gobierno iba a pedir antes de que terminara el periodo legislativo. Recordemos que estas son las acusaciones que presuntamente dice Pinilla, Sneider Pinilla, señores. Esto no se puede aún confirmar. En este punto, los parlamentarios involucrados son Liliana Esther Vítar Castilla, Partido Conservador; Julián Peinado Ramírez, Partido Liberal; Juan Pablo Gallo Maya, Partido Liberal; Juan Diego Muñoz Cabrera, del Partido Verde; Guadit Alberto Mansur, del Partido Conservador; y Karen Astrid Manrique Olarte, de Curul de Paz, integraron esta célula u organización. Al parecer, Karen fungió como la vocera de los parlamentarios ante la unidad, y para ello supuestamente se dieron los famosos contratos que iban para Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar. Pero de ella se ha dicho mucho más. Cambio reveló una declaración de Olmedo López ante la Fiscalía en la que habla del contenido de una agenda hasta ahora desconocida. El exfuncionario acusa a la representante a la Cámara, Karen Manrique, de manipular 4 contratos por un valor de 35.000 millones de pesos que se dieron como un soborno para acabar con el paro, supuestamente que en Arauca.
Las pruebas de eso fueron entregadas por López, incluso los datos consignados en una segunda agenda que tiene los detalles de 4 contratos de maquinaria amarilla que por solicitud de Karen Manrique fueron direccionados a contratistas, pocas palabras a dedo, en el departamento de Arauca. Según Olmedo López, esos contratos se dieron a los contratistas que puso el movimiento del paro de Arauca y que Karen Manrique es quien lo gestionó en la unidad. López dice que Manrique gestionó esos contratos de maquinaria amarilla y otros de ollas comunitarias, porque fueron 2 aspectos que se pactaron en su momento como condición del levantamiento del paro en el departamento. Aquí puede leer más detalles de esa publicación, dice la revista Cambio. Fuentes de Cambio advirtieron que Sneider Pinilla entregó el nombre del esposo de Manrique, Gustavo González Ruiz, porque al parecer fue uno de los que le ayudó a tejer el entramado de corrupción a la parlamentaria en el tema de la repartición de los contratos. Específicamente fue el que determinó que uno de los contratos llevara a manos de un contratista amigo. Por eso su nombre y gestiones serán indagadas por el ente acusador. Por otro lado, señores, la Fiscalía informó que el próximo 21 de enero escuchará en interrogatorio a la ex asesora del Ministerio de Hacienda, Andrea Ramírez, y el 22 de enero al asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAPRE, que servía de enlace entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, Jaime Ramírez Cobo. Esto en medio de las pesquisas que se siguen por la entrega de contratos en la unidad a parlamentarios con la intención supuestamente de que ayudaran a tramitar las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Ojo, que Gustavo Petro en su momento se fue de frente, señores, y calificó de corrupto al mismísimo Olmedo López, que días después Olmedo López sale con el cuento también y dice que el presidente de la República no tiene nada que ver en este tipo de entramados de corrupción. ¿Qué sucede? Que personajes como Sneider Pinilla y los diferentes congresistas se han querido salir, en pocas palabras, por la tangente y culpan en este caso a varios altos funcionarios de utilizar esto como manera de soborno, pero que, ojo, no tenía conocimiento el presidente para tramitar los diferentes votos a las reformas que se requerían o que quería que echaran para adelante el presidente de la República. Uno de esos personajes que tiene que hablar y pagarle a la justicia es el mismísimo Sneider Pinilla, personaje que de la noche a la mañana se enriqueció con estos actos de corrupción que nos dimos cuenta que sucedieron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Igualmente, Olmedo López, como ya se los vuelvo a comentar y se los comenté, él dijo: Petro no tiene nada que ver con esto, eso fue un entramado entre varios congresistas que a razón de que le dieran los contratos, como nos dimos cuenta, decían que iban a votar por las diferentes reformas del gobierno. Ojalá que esta fiscalía de Luz Adriana Camargo siga trabajando para que personajes, al menos como estos nos dimos cuenta, paguen ante la justicia y no haya más, o se baje al menos un poco los actos de corrupción en el país y que le tengan miedo a la justicia, porque como nos dimos cuenta, esa fiscalía de Barbosa servía para todos los criminales amigos del Centro Democrático y uribismo. Así que, colombianos, esperemos que esto llegue a un fin bueno, o sea, que pague cárcel, que devuelvan dinero y que canten toda la realidad. Desde el Catatumbo para toda Colombia, libremente, aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.